Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en la Universidad Anáhuac Campus Norte y quiero agradecer al Programa de Liderazgo en Administración Pública Sinergia y al Programa de Liderazgo y Excelencia Vértice. Recuerden, esto es En Comunicación. Yo soy Marifer y esto es En Comunicación. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es políticas públicas para impulsar la igualdad de oportunidades y remuneración de la mujer. Y para eso tenemos a la diputada Ana Lilia Herrera del Grupo Parlamentario del PRI y también es integrante de la Comisión de Igualdad de Género. Gracias, buenas tardes a todos. Y también tenemos a la diputada Patricia Armendáriz del Grupo Parlamentario de Morena y también es integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Buenas tardes. Y vamos a empezar diciendo que las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo un reto para el Estado moderno, para que las personas sigan teniendo de su goce íntegro de los derechos. Y ahí la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer propuso medidas para que en México se garantice a las mujeres el ejercicio igualitario de derechos, como identificar y atender la violencia de género, promover y garantizar el derecho de la justicia, y las inclusiones de las mujeres indígenas, educación y más. Así que primero me gustaría empezar con usted, diputada Patricia. ¿Por dónde empezar? Gracias. Pues como siempre todo en México es 70-30, ¿no? Esta universidad es parte del 30% de la población, a donde nuestros jóvenes privilegiados tienen acceso a una educación superior. Y el ambiente de la discriminación entre mujer y hombre en el mundo corporativo de este 30, es muy diferente al del 70 de la población menos privilegiada. En la parte correspondiente al 30, los dos grandes problemas de los que yo he sido testigo son el techo de cristal y el pacto patriarcal. El techo de cristal existe, siempre va a existir, pero la Cámara Legislativa puede contribuir de una manera importante a que ese techo se vaya, cuando menos, diluyendo. El pacto patriarcal se refiere a una cultura masculina de darnos el avión a las mujeres, pero hacer los acuerdos entre ellos. Ese es el pacto patriarcal. Yo personalmente, que escalé el mundo corporativo de manera importante, para mí llegó a ser algo muy obvio, y yo creo que la única manera en que podemos hacer una igualación más o menos que pueda realmente funcionar en este mundo del 30 de México se referiría a regular y a legislar sobre las emisoras corporativas. Así como te ganas puntos en la parte de igualdad de género ahora, y te ganas puntos en la parte de sociedades verdes, que te ganes puntos en gobierno corporativo realmente competitivo y abierto y transparente. Ese es un punto que a mí me gustaría después elaborar con cada uno de ustedes. Y la otra parte correspondiente también a nuestro 30 se referiría básicamente a la igualdad obligatoria de cuidado de los hijos en casa. Trabajo en casa tanto para hombres como para mujeres idéntico. Eso para mí igualaría muchísimo el problema de que yo tengo que cuidar a mis hijos y por lo tanto tengo que aceptar un salario menor, porque necesito la flexibilidad de salir, de ir a mi casa, etcétera, etcétera. Si niveláramos hacia abajo y dejamos que los señores también tengan que pasar 2 días en casa, o 3 días en casa, o 2 días y medio en casa, para hacerse cargo de los niños, creo que allí podríamos quitar la excusa de que necesito horas flexibles para cuidar a mis hijos.
Y la otra parte que corresponde al 30 y al 70 es la mayor incorporación femenina al mercado laboral, que todavía no existe en el 30 de nuestra población. Y la manera en que yo creo que puede hacerse es una política legislativa que estoy tratando de impulsar de escuelas de tiempo completo, a donde en lugar de que el Estado mexicano subsidie a la mujer para que sus hijos puedan estar en una guardería y que la mujer termina dejándolo con las abuelas, dejándonos los nietos con las abuelas, que exista ese recurso para que todas las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, privadas y públicas sean de tiempo completo. Es la parte del 30. Y del 70, pues la consumida violencia de género que todavía existe como el tapón más importante para la desigualdad imperante entre hombres y mujeres en el otro 70 de nuestra población. Y allí lo que yo creo es que el empoderamiento femenino tiene que venir con políticas públicas que les den posibilidades económicas para decir basta. Porque desafortunadamente el Poder Judicial en las regiones rurales y en las regiones del 70 es todavía demasiado corrupto como para darle la razón a los hombres. Hay todavía mayor pacto patriarcal donde dicen, no, señora, seguramente se fue de parranda y por eso y se cayó y por eso tiene los moretones en la cara, jajaja, hasta de broma, ¿no? Las mujeres desaparecidas, no, por ella se ha debido con otro novio, le puso el cuerno y jajaja. O sea, ese es el pacto patriarcal en el 70. Y esto únicamente yo creo que se podría lograr empoderando a la mujer en la parte económica. Yo tengo una anécdota muy bonita. Yo soy de Chiapas y mi contacto con la mujer rural es muy importante. Y hay unas artesanas extraordinarias, no sé si han visto los leoncitos chiapanecos de barro, que a su papá lo mataron porque no quería dar la fórmula de sus leoncitos. Pero las chicas, que son 3, se apellidan Bautista, heredaron la fórmula del papá. Y yo soy clienta muy asidua de ellas, ¿no? Y paso a su misma casa, a sus mismos hornos, pero son chicas que se ganan 30, 40 mil pesos al mes. Son millonarias para Chiapas. Y le pregunté a ella, oye, ¿y qué haces con tu dinerito? Porque ahí está el marido al revés, ahí sí el marido pone el horno, ¿no? Ah, pues se lo doy a mi marido. Y dije, ¿cómo? ¿Le das todo tu dinero a tu marido? Sí, pues es el hombre de la casa, ¿no? Y le dije, ¿por qué no abres una cuenta de ahorro en mi financiera? Calladita la boca o abiertamente le dices a tu marido, te voy a dar 20 porque me ayudas y los otros 20 son míos, ¿no? Entonces yo creo que la educación financiera y para las mujeres de la base de la pirámide mexicana y el empoderamiento económico consecuente son las 2 políticas públicas más importantes para mí, para México. Muchas gracias. Muy bien, diputada, muchas gracias. Y ahora me gustaría seguir con la diputada Ana Lilia para ver por dónde podemos empezar para generar esta igualdad. Bueno, pues gracias por la invitación, felicidades por este espacio donde podemos platicar de frente y comentar inquietudes. A ver, ya mencionaste tú, hay legislación internacional, la Suprema Corte de Justicia ya estableció criterios para que hagamos valer el cuarto constitucional y tengamos verdaderamente una igualdad salarial entre hombres y mujeres. Tenemos una minuta que nos llegó del Senado que estamos analizando en la Cámara de Diputados para que podamos incorporar términos en la legislación mexicana. Se trata de reformas a distintas leyes de 2 términos, la igualdad salarial y el mandato a autoridades para diseñar mecanismos. Y este concepto también de brecha salarial, que no está incorporado en la legislación mexicana. Yo quisiera preguntar si estudian Derecho. Bueno, porque yo no soy abogada, tengo mi maestría en Derechos Humanos, pero me encanta porque los abogados le entienden muy bien. Y creo que el resto tendríamos que hacer un esfuerzo para entender estos conceptos legales y cómo nos puede servir. Bueno, tenemos ahí eso, espero que pronto pase, está en la Comisión de Igualdad, de la que también soy parte, pero yo creo que necesitamos
más que leyes. Cuando he hecho campaña, y he hecho muchas campañas, mucha gente me pregunta, oye, Ana Lilia, ¿y para qué van a hacer más leyes? Con que funcionen las que tenemos y las hagamos valer, nos daríamos por bien servidos. Miren, yo creo que las leyes tienen que poderse adecuar a nuestras realidades, a nuestras necesidades, y qué bueno que son siempre perfectibles. Lamentablemente en México tenemos muchas leyes pues que parecen un listado, un catálogo de buenos deseos que no vemos reflejado en la realidad. Y creo que ahí está el otro gran poder del poder legislativo, que debería ser realmente un contrapeso para el poder ejecutivo, para que podamos representar, valga la redundancia, los intereses de una sociedad tan diversa y tan plural como la que tenemos. Y la Cámara de Diputados, además de la facultad de legislar, tiene una que para mi gusto es donde se ejerce la representación, la aprobación anual del presupuesto del país, que son nuestros impuestos. Entonces, creo que necesitamos, a través de este presupuesto, establecer políticas públicas, como, coincido con Patti, las estancias infantiles que hoy han desaparecido, las escuelas de tiempo completo, que también eran 27,000 escuelas de tiempo completo al inicio del sexenio, insuficientes para una realidad como la mexicana. Estoy a favor de que pudiéramos hacer todas las escuelas de tiempo completo, pero bueno, allí vamos. Y resulta que ahora estamos otra vez en el punto cero. Otra vez no tenemos estas políticas públicas. ¿Qué es lo que pasa con la brecha salarial? Las mujeres dedicamos entre una quinta parte y una tercera parte de nuestro tiempo a trabajos de cuidados no remunerados. Y los hombres solamente dedican una décima parte. Ese es el problema que realmente tenemos. Es decir, a nosotras se nos penaliza por ser madres. Yo, para poder estar hoy aquí con mis hijos en vacaciones, pues tuve que echar mano de una persona que me ayuda, pero yo puedo hacer eso. La gran mayoría de las mujeres en este país no tienen acceso ni posibilidades económicas para tener a sus hijos en un espacio seguro y cuidados. Entonces, ahí tenemos un reto enorme. Otro es el impulso a políticas de autoempleo, y ahí Patti sabe mucho más que yo, para que tengamos emprendedoras, que lamentablemente pues ya también desapareció ese recurso del presupuesto. El presupuesto del país tiene un anexo, el anexo 13, que guardaba estos recursos para la igualdad entre hombres y mujeres, y donde había un número muy importante de recursos para mujeres emprendedoras, que hoy prácticamente desapareció. Entonces creo que tenemos que apostarle al autoempleo, necesitamos apostarle a políticas públicas más allá de lo que podamos hacer en temas legales. Totalmente de acuerdo, diputada. Y ustedes saben que pues nuestra prioridad es el diálogo con los estudiantes, así que vamos a la parte de preguntas, y ya tenemos una primera pregunta de este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Toscano, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales. De antemano, a nombre de la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac y de los programas de liderazgo en Administración Pública y Vértice Anáhuac, les damos nuevamente la cordial bienvenida, diputadas, a esta su casa. Y bueno, en este punto cero, donde nos hemos encontrado, y en este 70% donde es crítico para las mujeres, traducido en la ausencia de políticas públicas diseñadas e implementadas con enfoque transversal de género, que ha tenido como consecuencia que un gran número de mujeres sean privadas del derecho a la vida, que no puedan ejercer su derecho a estudiar y que no puedan aprender las competencias necesarias para ser agentes de sus propias vidas. Diputadas, yo les quisiera preguntar, ¿qué consideran que hace falta en las políticas públicas ya implementadas para evitar estas situaciones? Muchas gracias. Anita, con tu experiencia legislativa mayor, dale. Diputada. No, bueno, pues regresar a tener políticas públicas. O sea, es que es lo que dice Patti es absolutamente cierto. El recurso que hoy está asignado en la Cámara de Diputados, por ejemplo, para el tema, para sustituir, y lo entrecomillo, las estancias infantiles que desaparecieron, es mucho menor. Hoy quiero decirles además, y es público, que se han quitado recursos a instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, que también tienen atención en estancias infantiles. Es un recurso que no llega. Yo tengo un vínculo muy cercano con muchas personas que tenían estancias infantiles, por ejemplo, aquí en el Estado de México. Y es muy triste porque el subsidio que el Estado daba
lo daba a estas estancias. Las mamás, los papás tenían, porque también hay papás que trabajan y que necesitan de este servicio, no solamente las mujeres, daban una parte mínima y te garantizaba, y el Estado supervisaba a través del DIF nacional, por supuesto a través de la Secretaría de Educación, porque ya íbamos evolucionando a que incluso algunas que cumplieran con todos los requisitos pudieran tener la CST, que es una clave para poder acreditar, por ejemplo, el preescolar, que es uno de los grandes déficits. En este país nos encanta hacer obligatorio todo. La educación de preescolar es obligatoria, pues sí, nada más que no tenemos la infraestructura necesaria, como la educación superior. Ya el artículo 3º constitucional en el 2019 establece que es obligatoria y gratuita, pues sí, pero sin un peso de incremento a las instituciones educativas no hay manera, ¿no? ¿Qué necesitamos? Regresar a eso, y yo ahí apelo mucho a que somos la segunda legislatura de la paridad. Es la segunda vez en la historia que en este país la mitad somos mujeres, caray. Nos habría bastado estar unidas, Pati, para frenar ese retroceso. Lamentablemente, pues no ocurrió. Pero ahí sí estamos unidas. Yo sí siento No, que sí estamos unidas, hay pero no estuvimos unidas en la transversalidad. votación, caray. No, a nivel femenino, yo sí siento que a nivel femenino, yo siento muchísimo menos división de la obvia que aparece en la Cámara. Yo tengo muy buenas aliadas priistas, panistas en la Cámara, la verdad. Las mujeres como que estamos trabajando. No hay discusión sobre las estancias infantiles, por ejemplo, ahorita, ¿no? Pero desaparecieron. No, pero a ver, yo sí quisiera, es una pregunta extraordinaria porque es lo ya existente para que pueda funcionar. La tesis de este sexenio es el problema de todas las instituciones que parecían que funcionaban, pero que había una corrupción muy fuerte. Diputada, pero si le parece, ahorita para que nos extienda esa respuesta, nos vamos con otra pregunta, sí, claro, del auditorio, por favor, de este lado. Hola, buenas tardes. Yo soy José Antonio Barbuengoitia Martínez, estudio negocios internacionales y mi pregunta es acerca de este 70-30, de cómo los futuros y las futuras líderes de la NAWAC, que tienen un enfoque más en el sector privado que en el público, pues pueden aportar de que, ¿sabes qué? Este 30% apoya el 70% que se ve esta violencia que usted mencionó, de que el 70% lo sufre todavía más. Y ¿sabes qué? ¿Por qué no? Que ya no son 30 y 70%, sino que ya no nos basemos en porcentajes y sea más igual. ¿Cómo es que nosotros, qué consejos nos daría para que los hombres y mujeres, que vamos a ser los líderes del futuro, aportemos a ello de forma positiva? Esta universidad se distingue justamente por voltear a ver al 70%, me consta. Y yo creo que ustedes deben de seguir trabajando muchísimo en la experiencia de ir al 70% más seguido. Porque allí sí puedes hacer copy-paste. Los programas de emprendimiento que ustedes tienen acá, los pueden pasar, los pueden mandar hacia abajo en el 70%, con un currículum obligatorio, yo diría, de trabajo social como parte de tu curso, como parte de tu currículum universitario. En mi época, cuando la universidad se fundó y que yo hasta la desconocí, digo, hace tanto tiempo que hasta la desconocí, yo sin primer semestre de actuaría aquí, nuestro trabajo era muy fuerte en visita a las comunidades en los veranos. Muy fuerte, ¿eh? No sé si continúan haciéndolo, pero si hubiera un enfoque de género en esta parte, de ir a trabajar con emprendimiento femenino, por ejemplo, todo lo que ustedes trabajan acá, ir a trabajarlo en las comunidades sería extraordinario. Nos vamos con otra pregunta, por favor. Bueno, aquí está. Buenas tardes, diputadas. Me presento, soy Scarlett Arco Zavala, estudiante de Economía de 7º semestre. Mi pregunta es, ¿cuál sería la razón de por qué México no ha logrado una igualdad de remuneración por un trabajo igual o similar al del hombre? Pues porque claramente tenemos todavía, ¿cómo le ponemos? Muros culturales, ¿no? En lo personal, en lo familiar, pero también en lo empresarial. Y un poquito respondiendo a esta pregunta y la anterior, hoy las empresas, pero también en el servicio público, pero también las instituciones sociales, que ustedes también tienen una gran vocación social aquí en la NAWAC, deberían apostar por esta certificación de igualdad laboral de género y no discriminación.
En lo privado y en lo público también, creo que tenemos que ya tener mucha transparencia y apostar a tener definición de puestos de trabajo por competencias, por conocimientos, para que no estés diciendo, bueno, necesito un hombre o una mujer. Ese no es el tema. El tema es quién es la persona más capaz para desempeñar tal puesto, y creo que si hacemos esa definición podemos ir avanzando hacia allá. Gracias. ¿Nos vamos a otra pregunta? Me gustaría retomar un poquito con lo que empezó esta plática de este patriarcado y esta falta de oportunidad para la mujer y sobre todo para las madres solteras. En el sexenio pasado habían alrededor de 10,000 guarderías en las que se beneficiaban aproximadamente 400,000 madres, incluyendo que, y como un dato del INEGI, hay alrededor de 25 millones de madres solteras en el país. Al quitar esta ayuda en el actual sexenio, hubo un retraso en las políticas públicas que favorecen a este grupo minoritario que son las madres solteras. Y si sí, ¿cómo se podría reparar el daño? Diputada Gracias. Patricia, por favor. Pues directito, para que yo termine mi controversia con la diputada. Realmente yo sí siento que crecimos en un México de fachadas. O sea, tenemos las mejores reformas energéticas, las mejores reformas políticas, las mejores reformas electorales. Hacíamos como que caminábamos, pero no avanzábamos, la verdad. La política de los presidentes anteriores de fortalecer las guarderías era extraordinaria, siempre y cuando hubiera funcionado bien, porque está comprobado que la mitad de esos recursos se iban a niños de papel que no existían. El dinero que captaban esas guarderías, no existían los niños, o se inflaba la nómina de los niños. Entonces, la respuesta de este sexenio, que básicamente puede ser la respuesta a muchísimas políticas públicas actuales, es la entrega directa al beneficiario. Aparte de haber sido, más allá de que las beneficiarias eran 400,000, se han triplicado las beneficiarias, y me consta porque yo encuesto a las comunidades rurales de que si les llega el dinero. Yo estoy tratando ahorita de trabajar con los métodos de recepción de esos beneficios a las comunidades más alejadas de México y a ese 70, y he comprobado que se ha triplicado esa transferencia, pero se hace de una manera directa a la mamá. El problema de esto, para evitar estas intermediaciones de corrupción, el problema que tenemos con esto es que la mamá agarra el dinero y sigue dejando al niño con la abuela. Y son abuelas jóvenes, que entonces traban a la abuela para poder incorporarse al trabajo, para que la joven pueda salir. Me consta, o sea, yo hago estas entrevistas, estas encuestas muy seguido en la base de la pirámide. Entonces, lo que yo ahora estoy proponiendo, insisto, es volver a las escuelas de tiempo completo. O sea, el presidente está gastando billones de pesos en mantener, supuestamente, subsidiar una guardería que no existe. No existen las guarderías. La otra alternativa sería incentivar el uso de las guarderías privadas para que ellas capturen ese dinero que voluntariamente las mamás les paguen, ¿sí? Y que sean supervisadas. En términos de salud, son dos salidas. Yo lo he estado pensando muchísimo. Una es que definitivamente la escuela sea de tiempo completo, y de ahí el dinero que manda el presidente a cada una de las mamás más bien se vaya a las escuelas para que puedan extender su cuidado. Y la otra es establecer políticas fiscales e incentivos fiscales para la creación de guarderías privadas a donde cobren nuestras educadoras y educadores del país, cobren las mamás voluntariamente vayan e inscriban a sus hijas en un ambiente de competencia, que haya una cada 3 cuadras, etcétera, etcétera. Son dos cosas diferentes, pero que yo creo que esta, como está ahorita, necesita una arregladita. Muy bien, diputada. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos a En Comunicación.
Estamos de regreso en comunicación en la Universidad Anáhuac Campus Norte. Y estamos hablando de un tema que es muy importante, como les mencionaba al inicio, que es políticas públicas para impulsar la igualdad de oportunidades y remuneración de la mujer. Nos vamos con una pregunta del auditorio para la interacción. Por favor. Hola, primero que nada, muchas gracias por su labor respecto a este tema y por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Jimena Aragón, soy estudiante de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable y mi pregunta es, ¿cuál sería la postura del gobierno actual para poder obligar a los empresarios a retribuir de manera justa a las mujeres y proveer sus oportunidades? Gracias. Por favor, diputada. Pues yo creo que Patti representa más Sí. a la Claro, postura del pues, gobierno mucho actual. gusto. Vamos con ella. Mira, mi tesis doctoral fue sobre justamente cuál era la verdadera partición hombre-mujer que explicara el salario con base en los atributos de cada uno. Si efectivamente con educación igual, región igual, número de hijos igual, etcétera, etcétera, había esta diferencia, el problema era que efectivamente hay una partición salarial. Desafortunadamente, lo que encontré fue que muchas veces la mujer escoge irse al mercado informal para tener flexibilidad horaria para atender a sus hijos. Entonces, el fondo del problema es, como decía ahorita, la obligación que le asignan a la mujer de trabajo no remunerado. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que los señores obligatoriamente tengan que trabajar al menos 2 o 3 días a la semana en trabajo de home office, que ahora es mucho más fácil. O sea, ahí no va a existir el pretexto de que, pues, como yo solo busco horas flexibles para poder ser yo la mujer la que pueda y acepto salarios menores, ahora los hombres y las mujeres pues van a compartir el trabajo no remunerado. Es lo que yo estoy proponiendo. Gracias, diputada. Nos vamos con otra pregunta, por favor. Hola. De este lado. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Emilia Hall, yo también estudio Responsabilidad Social y Sustentabilidad y yo quería cambiar un poquito el tema y preguntarles sobre la revictimización de las mujeres víctimas de violencia de género. Desde el gobierno, ¿qué políticas públicas se están llevando a cabo o se pueden llevar a cabo para garantizarles un trato digno y seguridad durante el proceso de denuncia? Diputada Gracias. Emilia, por favor. Pues mira, otra vez voy a caer, y van a decir que ya chole, pero es la verdad. Lo que hacen falta son presupuestos para capacitar a los ministerios públicos con perspectiva de género, para realmente tener, para que las mujeres puedan tener acceso a la justicia, ¿no? Entonces, mira, hay muchas normas, hay protocolos en el Poder Judicial, hay protocolos en muchos lados. El tema es cómo los aplicamos y solo los podemos aplicar si tenemos personal capacitado. Y quisiera agregar otra cosa, porque esta semana la Comisión de Derechos, la semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó la 3 de 3 contra la violencia. Les platico rápido qué es la 3 de 3, porque el Estado de México, soy parte de un colectivo de mujeres que impulsó que en el Estado de México la armonización legal para la violencia política en razón de género tuviera esta 3 de 3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna la 3 de 3, que todos saben qué es la 3 de 3 o se las platico rápido, se las cuento rápido. Ningún partido puede postular a una persona, hombre o mujer, que haya cometido abuso sexual contra una mujer, la haya violentado o sea deudor de pensión alimenticia. Porque yo creo que lo privado sí es público. ¿Cómo va a juzgar un juez? Imagínense que cae en uno de estos 3 supuestos. Claro que no va a juzgar con perspectiva de género, pero así en cualquier cargo. ¿Cómo va a legislar un diputado o diputada si cae en alguno de estos 3 supuestos? El criterio cambia. Entonces, llama la atención que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté a favor de quienes deben pensión alimenticia, de quienes tienen un hijo y no son capaces de sostenerlos económicamente, ¿no? De darles lo mínimo necesario, que es alimentación, salud y educación. Pero bueno, pues hay ahí muchos temas, pero fundamentalmente el presupuesto para capacitar, en mi experiencia en el servicio público, sí necesitamos apostarle fuertemente a la capacitación de todos los servidores públicos para que no solamente se actúe
adecuadamente en el caso de las víctimas, sino en general con perspectiva de género, y nos ahorraríamos muchos problemas. Muy bien, diputada. Nos vamos con otra pregunta del auditorio. Muy buenas tardes, diputadas. Licenciada, mi nombre es Frida Contreras, estudio Economía, y mi pregunta es, ¿qué políticas públicas se pueden implementar dentro de las pequeñas y medianas empresas para que las mujeres puedan recibir una mejor remuneración salarial? Gracias. Patricia. Híjole, qué buena pregunta. Te voy a pedir que hagas la tesis en economía y yo te la dirijo. Mira, pequeña y mediana empresa, curiosamente, es de connotación femenina, porque justamente allí podemos ejercer todo lo que podemos a nuestro albedrío, con el tiempo flexible, con esta responsabilidad autoinfringida de que somos cuidados de nuestros hijos. Y no nada más de nuestros hijos, las mujeres nos autoinfringimos los cuidados de nuestros papás, nuestros hermanos, nuestras tías, etcétera, ¿no? Entonces yo me encontré feliz como microempresaria justamente porque tenía esta flexibilidad de tiempo. Y por lo mismo, una política pública orientada a una mejor microempresa es una política pública orientada a las mujeres. Hay más del 50% de empresas mexicanas, de 5 millones de microempresas que existen, dirigidas por mujeres. Y son muy buenas, son extraordinarias empresarias. El problema es que no tienen acceso a recursos y oportunidades. Entonces, el acceso a recursos y oportunidades de la pequeña y mediana empresa de México va a continuar siendo un gran problema, más ahora que ahora sí no hay dinero para ellos. Ahora sí, es una política pública, el no apoyo directo a la microempresa a través de crédito o a través de subsidios, porque justamente también estuvieron mal manejados. O sea, el instituto que todos conocemos también, un 50% fue mal manejado desafortunadamente. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora, justamente adentro de esto, es trabajar con Raquel Buenrostro en el SAT para ver si podemos hacer exenciones de impuestos a los ingresos financieros de los bancos cuando se va a la microempresa. Ahí ando convenciéndola. No es mucho lo que tendría que sacrificar el gobierno, pero estaría maravilloso que entonces ahí sí los bancos pudieran apoyar a la mujer microempresaria, principalmente porque somos mayoría en las microempresas, a través de provisión de crédito. Los bancos no están dando crédito a la microempresa. Entonces, posiblemente por ahí comenzamos a Raquel para que nos echen la mano en ese sentido. Gracias, diputada. Siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Noble, estudio negocios internacionales y anteriormente se mencionaba la creación la necesidad de la creación de nuevas leyes. Pues, ¿qué leyes están impulsando para la creación de estas, para la igualdad de género en México? Diputada Ana Lilia. Ya lo platicaba Jorge. Tenemos una minuta del Senado para definir estos conceptos de brecha salarial, de igualdad salarial, pero otra vez yo creo que necesitamos políticas públicas. O sea, realmente el gran problema de este país y de este continente incluso es que el grueso de las mujeres no tienen un trabajo remunerado. Necesitamos apostar también por dar flexibilidad y conciliar la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Me parece que ahí están los grandes retos. Hay una minuta en el Senado de una reforma constitucional también que se aprobó en la Cámara de Diputados la pasada legislatura para que México pueda tener un sistema nacional de cuidados. Yo quiero platicarles que voté en contra de esa iniciativa, no porque esté en contra de un sistema nacional de cuidados, por supuesto que estoy a favor. Estoy en contra porque en sus letras chiquitas, en un artículo transitorio, decía pues que no iba a haber presupuesto, que se iba a hacer con lo que había, con lo que las instituciones tenían. Y lo que las instituciones tienen hoy claramente no alcanza para recuperar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y para dar otro tipo de apoyos a las familias para que puedan salir adelante y podamos emparejar el piso para las mujeres sobre todo. Gracias, diputada. Siguiente pregunta.
Hola, yo soy Camila, soy estudiante de Derecho y parte del programa de Sinergia. Yo me quiero ir más al ámbito público. Hoy en día casi el 40% del gabinete de México está en representación de las mujeres y esto es muy importante para la igualdad de género, pero ¿qué pueden hacer o qué están haciendo desde sus partidos políticos para que haya más representación y participación de las mujeres en los cargos públicos? Esta la puedo responder las dos. Entonces, diputada Patricia, por favor. Pues realmente, desde Morena, pues ustedes saben perfectamente bien que tenemos un presidente, a pesar de los pesares, absolutamente feminista. O sea, a mí me ha invitado, fui de las primeras mujeres que el presidente invitó a su staff. Y la pregunta era siempre, vamos primero a entrevistar mujeres para puestos claves en la federación. Entonces, yo no siento que, al contrario, yo siento que este ha sido el gobierno más feminista en cuanto a igualdad para las mujeres en México. Gracias, diputada. De este lado, diputada Ana Lilia. Bueno, pues México es el único país que tutela en la Constitución la paridad transversal. ¿Qué significa eso? La mitad de las mujeres a los puestos de toma de decisiones. Lamentablemente, entre el dicho y el hecho, pues hay mucho trecho. No está paritario el gabinete federal, pero tampoco los gabinetes estatales, pero tampoco los gobiernos municipales. Si ustedes se fijan, estamos muy lejos de que esto realmente sea paritario. Pero más allá de eso, yo creo que el gran reto es que la presencia de las mujeres signifique congruencia. No podemos tener al frente de ningún espacio mujeres que se sometan a las decisiones de un hombre que no tiene una visión con perspectiva de género, que no apuesta a poner el piso parejo en el tema de igualdad. Entonces, bueno, pues yo ya lo dejaré ahí para no entrar en más polémica, pero ese es el gran reto, me parece, y que involucremos también a los hombres. Yo se los digo, soy parte de un colectivo de mujeres y está increíble, pero necesitamos involucrar también a los hombres todos los días más, porque la lucha no es contra una persona, contra un gobierno del orden que sea. La lucha es cultural y México tiene mucho que avanzar todavía. Gracias, diputada. Aún hay mucho por comentar. Vamos a un corte y regresamos a En Comunicación. Estamos de regreso en comunicación desde la Universidad Anáhuac Campus Norte, hablando de políticas públicas para impulsar la igualdad de oportunidades y remuneración de la mujer. Y hemos estado hablando todo el programa de brecha salarial. Y es importante mencionar que en México, por cada 100 que gana un hombre, las mujeres perciben 73 pesos. Es decir, es un promedio de 27%. ¿Qué podemos hacer ahí, diputada Patricia? E incluso también desde diferentes rubros, como en la Liga de Fútbol, Liga MX y la Liga Femenil, la diferencia es abismal. Todas las excelentes preguntas que hemos tenido te llevan a los mismos caminos, te llegan a las mismas soluciones, como ya Anita también lo ha dicho. Yo vuelvo a insistir que la brecha salarial entre el hombre y la mujer en el medio de trabajo es una elección, es una aceptación, es una sumisión de la mujer, porque dice, bueno, cuando menos tengo horas más flexibles. Y yo insisto que mientras no dividamos a nivel legislativo, a nivel política pública, la carga de trabajo de la casa entre el hombre y la mujer, no vamos a avanzar. Y la otra también que ya se mencionó acá, mujeres solteras, una política específica para madres solteras, porque ahí no tienen con quién dividir las cosas, ¿no? Eso te va a mostrar el salario remunerado igualitario de una manera, porque no podemos exigir tampoco a las empresas, decirles, oye, a todas las mujeres
con el mismo puesto darles lo mismo que a los hombres, porque te van a decir, en primer lugar, me estás imponiendo precios. Y en segundo lugar, ¿cómo sabes que este hombre no es mejor que esta mujer y por lo tanto lo estamos haciendo así? O sea, desafortunadamente no podemos exigirlo por ley. Perfecto, diputada, muchas gracias. Nos vamos con una pregunta del auditorio, por favor. Muy buenas tardes, diputadas, licenciada. Mi nombre es Juan Diego Cabrera y yo estudio Administración Pública y Gobierno. Mi pregunta viene más un poco destinada a cómo ustedes como diputadas y cómo la Cámara de Diputados, hoy día que es 50-50, puede impulsar estos proyectos. Porque está muy interesante escucharlas hablar de las soluciones y de las ideas, pero como se dividen la una del PRI y la otra de Morena en tantos extremos, ¿cómo pueden ponerse ustedes de acuerdo? Deslindarse de esa camiseta y más bien ponerse la camiseta del género y la camiseta de México y unirse para crear estos proyectos de verdad, crear comisiones, crear ideas, para que de verdad entre el acuerdo de mujeres y metiendo hombres incluso, porque entre todos formamos a la final la sociedad. ¿Cómo pueden hacerlo ustedes? Porque si se siguen poniendo el pie, partido el uno, partido el otro, porque si lo impulsa el PRI, Morena dice que no, Morena lo impulsa, el PRI dice que no. ¿Cómo pueden ustedes cambiar esas diferencias para unirse y de ahora sí votar por un proyecto que les apoye a ustedes? Qué buena pregunta. Vas, Anita. A ver, hay muchas cosas en las que podemos decir que sí. Yo les voy a poner un ejemplo. Soy diputada reelecta, entonces estuve la pasada legislatura en la reforma constitucional en materia educativa. Yo voté a favor de esa reforma. La iniciativa, y es quizá de las pocas que la mayoría dice que no le cambia ni una coma, era constitucional, entonces requerían nuestro voto. Hubo un grupo redactor, que éramos 2 del PRI, 2 del PAN, 2 del PRD, 2 de MC, que si ustedes revisan la iniciativa presidencial, es muy distinta a lo que quedó. Logramos recuperar, por ejemplo, la autonomía universitaria, logramos recuperar la evaluación para las maestras y los maestros. Hay un párrafo completo del tercero constitucional. Como no quería la mayoría tener la palabra evaluación, ustedes pueden revisar, creo que es el séptimo, el párrafo séptimo del artículo tercero constitucional, define el proceso de evaluación, aunque no dice evaluación. Entonces, sí hay manera. Aquí el tema es, necesitamos esta voluntad para poder realmente hacer ajustes. Y creo que aquí ninguno de ningún partido, y sí lo puedo decir, rehuimos a nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es presentar iniciativas. Yo he tenido iniciativas que me han sido aprobadas. Pero aquí, este tema de la igualdad, por ejemplo, me parece que es de las grandes definiciones que el país debe tener. Y creo que la apuesta tiene que ser a la continuidad. Y nosotros cuando vemos programas como el de estancias infantiles o el de escuelas de tiempo completo, habían resistido a las diferencias partidistas. Si no me falla la memoria, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo se crean en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Cuando llega el PRI, y había como 7,000 escuelas de tiempo completo al término del sexenio. Cuando llega el PRI, dice, oye, pues ese programa está a todo dar, ¿cómo lo vamos a quitar? Pues llegamos a 27,000. Yo creo que si había algo mal, y no me quiero de veras, Pati, poner los guantes de box contigo, además que te tengo un gran respeto, pero si hay voluntad, tú dices, a ver, vamos a quitar lo que está mal, vamos a hacerlo bien. Y miren, yo estoy a favor de los programas sociales, pero estoy en contra de que se chantajee a la gente con un programa social. Creo que el gran reto de este país tiene que ser la posibilidad de tener instituciones que te permitan acceder a tus derechos, también sin una mediación política, sin alguien que te diga, oye, pues aquí está, pero acuérdate quién te lo dio, pues como teníamos, por ejemplo, el Seguro Popular. El Seguro Popular permitía a personas que no tenían derecho a biencia tener acceso a salud. Y no lo digo yo, ahí están los datos del propio INEGI de cómo subió el gasto de bolsillo de los mexicanos para compra de medicamentos y para atención médica. Se acaba de publicar un dato de estos consultorios médicos que tienen muchas farmacias, de cómo se ha incrementado su uso, porque es quizá para mucha gente la única alternativa. México es un país donde más de la mitad de la población está en la economía informal. Entonces, creo que en esas grandes definiciones tenemos que apostar a la continuidad. Hay muchas iniciativas que han salido, a mí se me han aprobado muchas iniciativas, es parte de un trabajo que tenemos que hacer. Y bueno, ya Pati está aquí ofreciendo que nos vamos a juntar para recuperar las escuelas de tiempo completo. Yo estoy puesta para que lo hagamos. Gracias, diputada. Nos vamos con una pregunta del auditorio y ahorita la diputada Patricia nos da su opinión.
Bueno, hola, yo soy Diego, estudio Relaciones Internacionales y tengo una pregunta para las dos, porque sé que las dos tienen experiencia, retomando lo del inicio con este 70-30 de la población. Pati, tú que eres de Chiapas, pues tienes contacto directo con la gente que es mucho menos privilegiada que nosotros, y tú, Ana Lilia, que fuiste presidenta de mi municipio, Metepec, pues sabemos que somos un municipio de artesanos, un municipio donde hay de muchos contrastes, muchísimo campo, mucha gente rural. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la dificultad de implementar políticas públicas que tomen en cuenta a las dos partes de la sociedad mexicana? Diputada Ana Lilia. Es que, a ver, pues es que tenemos que tener políticas absolutamente para todos. Cuando fui presidenta municipal de Metepec, yo llevé los programas sociales a Metepec y logramos avanzar unos 25 lugares en el índice de rezago social, reconocido por el propio Coneval. ¿Por qué? Porque puedes dar tiros de precisión. Yo ahí sí creo que los programas sociales tienen que llegar a quien realmente los necesita. Hoy tenemos programas que se dan de forma universal y que están llegando a gente que no los necesita. Entonces estás haciendo que gente que tiene condiciones de pobreza, que tiene la necesidad de que ese programa social llegue, tenga acceso a esas oportunidades. Entonces yo creo en eso. Creo que, tenemos índices de marginación, en lo urbano también, de medir la pobreza. Sabemos, gracias al INEGI, gracias al CONAPO, sabemos en qué cuadra falta agua potable y si en la otra falta drenaje. Entonces, creo que hay que hacer llegar los recursos a donde se requiere y eso te permite ser más eficiente, pero también ser más justo. Diputada Patricia. Yo creo que la gran diferencia entre las políticas de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador y las anteriores es que el recurso les llega directo. Antes era intermediado y era para comprar votos. Yo fui víctima de una de esas políticas. O sea, la gente que regía el Estado, Chiapas, era la que tenía el dinero para distribuir a toda la población. Siempre había el moche, 70% de lo que te toca y 30%. Hay evidencias. Y ahora la gente lo recibe en una tarjeta, directamente. Son los mismos programas, ampliados incluso, porque la política que distingue al presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere principalmente a una economía del bienestar. En la transición ha habido costos muy fuertes, como el problema de los medicamentos, etcétera, etcétera, que son fuertes, pero la idea del presidente es dejar un estado de bienestar mejor. Y al hablar de eso, atendiendo a tu pregunta, pues obviamente estás atendiendo al 70% también, ¿okay? Pero también, como es un presidente que gobierna para todos, el bienestar que está poniendo es para todos. Yo recibo mis 3,600 pesitos bimestrales por ser mayor de 60 años, 65 años, y los dono, ¿no? Pero lo que es parejo no es chiboludo, dicen en Chiapas, ¿no? Y por lo mismo, por ejemplo, el presidente no ha querido aumentar impuestos a las empresas, porque también las está protegiendo y también está trabajando para ellas. Que hay un énfasis en bienestar y que obviamente le toca el 70% de las políticas del bienestar a la clase que representa el 70% de la población. Obviamente, o sea, toda esta parte de la reconcentración del provisionamiento de salud para los no afiliados es una política completamente de obsesión presidencial, de welfare economics. Obsesión presidencial. Está ahorita Zoé Robledo encargado exclusivamente, no ha tenido tiempo para ir a hacer trabajo de candidato de gobernador a Chiapas, porque tienen como el compromiso con el presidente que para el 24 todos los estados habrán entregado su servicio para los no afiliados para que puedan realmente tener piso parejo como si fueran el IMSS. IMSS Bienestar, IMSS. El mismo brazo, con la misma metodología, con la misma técnica. ¿Por qué? Porque los estados, otra vez, que recibían y administraban el dinero para los no afiliados, se lo clavaban. ¿Ok? Y el problema del INSABI básicamente se refiere a todos los estados no partidistas nuestros de la oposición que no quisieron firmar
con el INSABI para que el INSABI les diera los medicamentos. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo justamente es poniendo el piso parejo a donde los estados no van a administrar y están entregando de manera voluntaria, negociada. No van a administrar recursos de salud para los no afiliados. Otra vez va a ser el IMSS Bienestar, que es una institución que ha prevalecido a través de los sexenios. Y afortunadamente vamos a ahí sí tener piso parejo en términos de bienestar. Gracias, diputada. Siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Eliet Cacique. Yo igual soy estudiante de la carrera de Derecho, estoy en 7º semestre y pertenezco a este programa de liderazgo en Administración Pública. Y tengo 2 preguntas que van muy relacionadas, igual las podrían contestar ambas. La primera es, o sea, yo creo que todos sabemos que mucho de este problema del género y de la igualdad pues se debe a un factor cultural, ¿no? O sea, de lo que nos enseñan en nuestras casas, conforme vamos creciendo. Y pues bueno, no es todo, digo, también el gobierno tiene su parte, pero por ejemplo, ahorita ustedes que están en la Cámara de Diputados, desde esta labor legislativa que desempeñan, ¿qué más podrían hacer para incidir en el factor cultural? Digo, más allá de estancias pues de día o el tema de pues que ahora se integra a la Cámara pues 50-50 y todos estos ejemplos que podemos dar para incidir en el factor cultural, ¿qué podríamos hacer? O sea, podría ser algo en educación o, pues bueno, ahí, lo que ustedes consideren. Y la segunda pregunta es, si creen que incluir, ahora ya que se viene toda esta discusión sobre el presupuesto, incluir un poco más de dinero a este anexo transversal que se tiene para el tema de la igualdad, pues podría incidir positivamente o no sirve para nada o lo redireccionamos o qué es lo que creen ustedes. Muy bien. Diputada Ana Lilia, por favor. La educación es la clave, ¿eh? Ustedes pregúntense cuántos hermanos son en su familia, cuántos hermanos tuvieron sus papás, cuántos hermanos tuvieron sus abuelos. En los 70s México impulsó una política de población que realmente funcionó y fue a través de la educación. Yo creo que la educación es fundamental. Yo les quiero decir que estoy muy contenta porque en el Estado de México, por ejemplo, ya la Secretaría de Educación determinó impulsar esta agenda de no discriminación, de igualdad entre hombres y mujeres en todos los niveles educativos. Creo que ese es un paso muy importante. Y en el anexo 13, fíjate que el anexo 13 hoy tiene más recursos que nunca. Lamentablemente, el 85% de esos recursos son programas prioritarios del gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, que no están construidos con una perspectiva de género. O sea, no sabes si se le dan más a hombres o más a mujeres y por qué razón. Y han desaparecido del anexo 13 muchos programas como el de emprendedoras para la igualdad entre hombres y mujeres. Diputada Patricia. Yo creo que nuevamente concuerdo totalmente con Ana en el sentido de que es educación. Yo estoy pasando una iniciativa la próxima semana, si Dios quiere, a donde la educación financiera sea verdaderamente una materia con currículum, porque ya está en la ley que debe de ser parte curricular, pero no es aterrizada. Entonces yo, obviamente como proemprendedora, quiero que haya un currículum real de materia para la niña para el niño y la niña de primaria, de primero de primaria, no sé, pero con pensum, pues, o sea, no nada más obligatoria, porque se la brincan, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo allí es conscientemente empoderando a la mujer, porque si logramos talleres de educación financiera en las escuelas, la niña va a entender que es igual de fregona que el hombre. A la hora que muestre que su negocito que puso resultó mejor que el de la... O sea, ese es el problema es la autoestima femenina, a donde no te la mereces, tu hermano se va a escuela privada y tú te vas a escuela pública. O sea, yo soy testigo de eso porque a mí me pasó, ¿no? Y desde allí nos infligen a las mujeres un yo no puedo, ¿no? Entonces, si mi granito de arena en este periodo legislativo va a ser que la educación financiera tenga aterrizaje completo con talleres también, a donde los niños aprendan a hacer negocios desde chiquitos, porque no saben hacer negocios. Les quiero decir, ahorita que estoy en esto que corre comercial, el problema de Shark Tank es que todo el mundo cree
que les estamos dando el dinero atrás de las cortinas, que es un premio, ¿no? Ya llegué, hice un buen pitch y ya me dieron $1 millón de pesos. No es cierto. A la salida les preguntas, ¿son tus estados financieros? ¿Mis qué? Te contestan y salen corriendo y prefieren no tener el dinero que ir a aprender a hacer estados financieros. ¿Cómo pueden ir a un banco a pedir dinero sin estados financieros? ¿Ok? Entonces, si tuviéramos una educación financiera, aprenderíamos a recibir dinero y a mostrar cómo somos de fregones los hombres y las mujeres desde el principio, en pro también del empoderamiento femenino. Gracias, diputada. En conclusión, se está trabajando, hay muchas propuestas y aún falta mucho por hacer. Sí. Hemos llegado al final de este programa. Le agradezco, diputada Ana Lilia, le agradezco, diputada Muchísimas Patricia. Gracias. Agradeciendo también a la Universidad Anáhuac Campus Norte, específicamente también al programa de liderazgo en Administración Pública Sinergia, al programa de liderazgo y excelencia Vértice y a las autoridades presentes, maestro Fernando Rincón Gallardo, vicerrector de Formación Integral, a la maestra Adriana Hernández, directora de Liderazgo y Excelencia Anáhuac, a la maestra Valeria del Alba, coordinadora del programa Liderazgo Vértice, y a la licenciada Brenda Aide Díaz, coordinadora del programa Liderazgo Sinergia, sin olvidar a la licenciada Nicole Huerta, coordinadora adjunta del programa de Liderazgo Sinergia. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Esto fue En Comunicación. Bravo. En Comunicación.